Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Solo Dios sabe hasta cuándo serán los apagones, si la generación de energía continúa dependiendo de las lluvias y el clima, según las explicaciones que dio el ministro de Energía, Antonio Goncalves. Sin embargo, hay medidas que no se han tomado hasta ahora y que podría tomarlas el gobierno para mitigar de mejor manera, más rápido esta crisis. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la entrevista. Lo noto preocupado. Ya vamos a hablar porque viene con esa preocupación desde que lo vi entrar. Ahora, no hay una fecha, como conversábamos, para el fin de los cortes de energía en el país. Por ahora, lo único seguro es que cada viernes, dijeron, nos van a informar de los apagones programados que se efectuarán en el país mientras dure esta sequía. Estos detalles los compartió justamente, como decía yo, el ministro de Energías, Antonio Goncalves, la tarde del lunes en una rueda de prensa. Sin embargo, Roberto, ¿estas explicaciones cree usted que son suficientes para la ciudadanía? Hay que entender que estamos viviendo un problema que no es coyuntural, sino estructural. Esto viene ya acumulándose de años a la fecha y como no ha tenido una oportuna solución en este momento, que hay un estiaje severo, el mayor de las últimas décadas, desde luego, esa matriz que depende mucho del agua, finalmente está haciendo crisis. Para tener un referente, el año pasado el 85% de la energía que consumió el Ecuador tuvo como fuente las hidroeléctricas. Entonces, desde luego, la tendencia siempre ha sido descuidar la generación térmica y en el momento que la estamos necesitando, obviamente dependemos de Colombia, pero como Colombia también tiene estiaje, desde luego estamos con un déficit de generación que depende de quién haga el cálculo, está en el orden de 1.100, 1.200 megavatios para un consumo que dependiendo de la hora del día está entre 4.200 megavatios y 5.000 megavatios. Así que hoy por hoy el cálculo es que alrededor de 30% es el déficit que tenemos de energía y eso es lo que explica lo prolongado de los apagones. Ahora entendemos que los niveles de agua en Masar están llegando a un punto sumamente crítico, ¿no? Eso quiere decir que en medio de, además de todo lo que usted ha mencionado, estamos viviendo el cambio climático, que eso ya es un tema global, un tema mundial, y el país nunca entonces va a poder salir de la crisis si sigue dependiendo en más del 75%, como usted también lo acaba de mencionar, de energía hidroeléctrica de la que vienen los ríos. El problema de fondo es que el modelo de desarrollo histórico del Sistema Nacional de Electricidad está basado demasiado en la regulación estatal. Y desde luego en las inversiones que las instituciones del Estado relacionadas, SELEC, Transelectric, CENEL y las operadoras de distribución de economía mixta, pues obviamente ese es un modelo que está agotado y que hay que reformularlo con una mayor participación de la inversión privada. Mientras eso no se dé, desde luego ahí va a haber un cuello de botella, porque finalmente es un sistema que funciona con un régimen de subsidios en función de tarifas reguladas que no son tarifas eficientes, porque finalmente un informe de Arconel reciente respecto a los costos de la energía en 2024 indica de que el costo de kilovatio hora que se factura promedio al usuario, sea residencial, comercial, industrial, es de 9 centavos de dólar. Pero desde luego, el costo, si se considera la amortización de los activos, es decir, la inversión en infraestructura de red, es decir, el costo real es de 15.1 centavos de dólar el kilovatio hora. Si se descontara el costo que supone la amortización de los préstamos relacionados, ese costo estaría aproximadamente en no menos de 11.4 centavos de dólar, lo que quiere decir que el rango de subsidio está entre 1.540 millones de dólares
y 590 millones de dólares, dependiendo cómo se hace el cálculo. Pero eso nos da una idea de la magnitud del problema que tenemos entre manos. Pero la solución, desde nuestro punto de vista como Cámara, es abrir un mercado, aunque sea un espacio pequeño, para que la oferta y la demanda vayan regulando las tarifas en base a la oferta que puedan hacer los privados en la medida que dispongamos de esa generación y los consumidores. Pero en este momento tenemos un sector privado listo para brindar un servicio. ¿Qué es lo que está pasando con la participación de la empresa privada? Es muy limitado, ¿no? El sector privado, bajo el régimen de autogeneración que permite construir proyectos hidroeléctricos de hasta 100 megavatios, lo que tiene son entre 300 y 350 megavatios disponibles, no más. Y desde luego, pues hay también un régimen que llaman de generación distribuida de proyectos hasta 10 megavatios y de autoconsumo de proyectos hasta 1 megavatio. Y claro, todo esto lo que revela es que el sector está excesivamente regulado. ¿Por qué se fijan estos límites? Porque en última instancia el Estado, como generador distribuidor, no ha deseado la competencia abierta con el sector privado. Y yo creo que en este aspecto, por ejemplo, es importante hacer el contraste con otro sector estratégico que es telecomunicaciones, distinto a electricidad y petróleo, que siguen altamente estatificados, que como fue abierto a través de la ley Trole 1 en el año 2000, hoy por hoy tenemos un sector en libre competencia y no nos preocupa mayormente de cómo funcionan las tarifas, porque sencillamente hace mucho tiempo que no hay subsidios en esta actividad. Ahora, el ministro de Energía había señalado que el gobierno ha implementado 400 megavatios en 10 meses de gestión. Esa información, tenemos datos de si es real, si es correcta, porque según un informe de Lupa Media, solo se tiene conocimiento de que 100 megavatios se encuentran operativos en la actualidad, que son de la barcaza, que usted mencionaba. 100 megavatios de la barcaza, hay eventualmente entre 220 y 250 que tendrían que venir pronto a través de nuevas barcazas, y el resto tiene que ser contratación de emergencia, pero finalmente no terminan de solucionar rápidamente los problemas, porque los adjudicatarios de los contratos de Nueva Energía Térmica tienen que presentar una garantía bancaria de fiel cumplimiento, y todo eso va demorando los plazos de forma tal de que lo más rápido que se puede entregar son 60, 90, 120 días, y en el interín, desde luego, si la situación sigue tal como está y no llueve, los apagones van a continuar. No va a haber una solución inmediata por ahora, pero tampoco creo que la responsabilidad sea del gobierno. Es decir, quien quiera que haya ganado las elecciones el año pasado se hubiera topado con este problema, con un estiaje tan severo. Eso también hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Es algo como dicen incluso en el gobierno, es algo heredado, ¿no? Un problema que ha venido heredado. Que incluso, no solo por el hecho de que se construyeron más hidroeléctricas y nos hicieron depender casi en la totalidad del clima. O sea, si llueve, si no llueve, estamos a ascuas digamos, de la buena de Dios, de San Pedro. Pero también hay otra cosa, ¿no? Gobiernos que no invirtieron un centavo para generar un megavatio más, pero en la situación que estamos en este momento, según las previsiones, se cree que, como estamos a la buena del clima, lloverá el 26 y el 29 de septiembre en todo el corredor interandino. Esto podría, pues, disminuir o cambiar el tiempo de los apagones, digamos, ¿no? Sin embargo, como usted decía, la sequía, pues, y el estiaje se vive a nivel regional, no es solo el Ecuador. ¿Por qué entonces Ecuador tiene racionamientos de energía? ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que nosotros tenemos racionamientos de energía y otros países como Perú y Colombia no los tienen? Gisela, Colombia está en problemas en este momento también, y es el motivo por el cual... Pero ellos no tienen racionamientos de energía. Están con problemas de racionamiento de agua y ¿También? rato no conozco si de energía también, pero no nos están proporcionando los 450 megavatios que hasta hace poco nos estaban vendiendo, que más allá de ser una energía cara, de promedio 33 centavos de dólar el kilovatio hora, finalmente es mejor tener la energía que no tenerla en términos de costo. Esa es la realidad. O sea, finalmente el problema nuestro es que, como decía al inicio de la entrevista, la matriz energética depende mucho del agua, y hoy por hoy
nosotros debemos tener capacidad instalada termoeléctrica en el orden de unos 1.560 megavatios, pero de eso 30% no está disponible por falta de mantenimiento, por obsolescencia, por factores que han venido incidiendo largo tiempo y que por falta de una reacción oportuna del sector público estamos con un problema entre manos gigantesco. Pero, a ver, si el estiaje regional, si los otros países también están viviendo este problema, ¿hasta cuándo vamos a poder seguir dependiendo de la importación de energía de otros países? Que incluso lo que dicen es, no te doy más energía a Ecuador porque yo tengo que suplir mis propias necesidades, ¿no? Entonces, por esa es la razón de que ya no nos venden. O cuando nos venden a precios exorbitantes. Ahora, hablando de soluciones, desde luego, bien haría el gobierno en este momento darle un impulso final a lo que tiene que ver con la licitación del primer paquete de energías renovables no convencionales. Ahí hay 800 megavatios de proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, hay 3 en la provincia de Imbabura. Igualmente son conocidos el proyecto eólico de Villanaco y el fotovoltaico del Aromo. Pero recordar que estos 2 últimos proyectos fueron adjudicados en diciembre de 2020. Es decir, a la fecha ha transcurrido casi 4 años y todavía no se inicia la construcción de esos proyectos que naturalmente por su monto, cada cual, pues uno calcula alrededor de $1 billón el megavatio, ¿no? Eventualmente un poco más, dependiendo del tipo de proyecto. Pero hoy por hoy, desde luego, no es que esa energía va a estar disponible el día de mañana, pero hay que ir proyectando el tema de la matriz energética en el mediano plazo para que esos proyectos de aquí a 1 año y medio estén habilitados y desde luego tengamos una capacidad de respuesta mucho mejor de lo que actualmente tenemos. Bueno, el ministro ya explicó algunas de las razones, o sea, de la situación crítica que estamos viviendo y por qué se da, ¿no? Pero ¿por qué le ha sido imposible también al gobierno, cree usted, el cumplir con los horarios que establece de racionamientos? Porque a la final lo que reclama todo el mundo es, ok, ya sabemos que hay problemas, ok, pero dígame cuándo y cómo para poder planificar. Porque originalmente, de alguna manera, subestimaron el rigor de la sequía y se imaginaron un escenario un poco más favorable que de alguna manera no los ponga en la complicación de tener este nivel de apagones que estamos teniendo en un escenario altamente político electoral también. Es decir, finalmente está en una situación harto comprometida desde el punto de vista de que esto va a ser políticamente aprovechado por la oposición para endosarle la responsabilidad al gobierno, más allá que estamos comentando de que en verdad este es un problema grave de carácter estructural que se ha venido dando a lo largo de muchos años por el modelo estatista. Pero puede también ser de que con un espacio de maniobra tan pequeño existen apagones que no pueden ser previstos por las autoridades, ¿o no. No, es decir, esto tiene una programación. De acuerdo a las cifras que vi ayer, el déficit de energía fue de 29%. Entonces, finalmente, como no hay capacidad para generar y distribuir en ese monto, pues sencillamente hay que recortar el suministro en esa cantidad, es decir, 29%. Entonces, eso supone la prolongación de los ciclos de corte a 8, 10, 11 horas, que es lo que ha venido sucediendo y lamentablemente va a continuar así. Es decir, nos vamos a tener que ir acostumbrando a esto. Vamos a tener que acostumbrarnos, Gisela, esa es la verdad. Bueno, pero en todo caso que nos digan las cosas claras para poder ir planificando, porque ya sabemos que la situación es Estoy de acuerdo con usted y los mensajes, el discurso tiene que ser claro y desde luego también estos procesos de contratación de emergencia que se están haciendo al apuro y en condiciones que lamentablemente no son las más aconsejables para el interés del país, desde el punto de vista de que si esto hubiera sido planificado con más tiempo, las cosas resultarían mejor. Ahí es cuando normalmente se da espacio para la corrupción, cuando pasan estas cosas también. Sí, pero no especulemos en ese sentido. Yo hago la mención desde el punto de vista de los mensajes que tienen que entregarse y desde luego como hay estos procesos en marcha, nosotros como Cámara también hemos manejado la posición de que eso tiene que hacerse con transparencia. Creo que a nivel del gobierno hay un equipo responsable en ese sentido y bueno, pues estaremos a la espera de las noticias que nos brinden. Y atentos a ver cómo se maneja también la participación de la empresa privada, que es importante. Sí, le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Gracias. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo.